Módulo número 5. Sobre el miedo. Las raíces animales del miedo. Se nos eriza la piel y un viento frío parece correr por nuestra nuca. Los músculos del abdomen se contraen y el esfínter anal se cierra. Los intestinos aceleran su tránsito o bien se endurecen. Pueden temblar la mandíbula, las manos y las piernas que se aflojan. Puede haber un sudor frío y las palmas de las manos se empapan. La boca se seca. Las pupilas se dilatan, la respiración se vuelve corta y rápida. La piel del rostro se pone lívida. ¿Qué está pasando? Adrenalina corriendo por el río de sangre. ¿Para qué? Para alertarnos de que debemos protegernos o defendernos ante algo que amenaza nuestra supervivencia, en mayor o en menor medida. Cuando el miedo hace sonar las alarmas vitales, todos los animales funcionamos del mismo modo. También los mamíferos humanos, por supuesto. La respuesta instintiva del miedo es parte del equipo que nos fue dado para perdurar en este mundo. ¿Recuerda cuando al hablar del tema del enojo le mencioné la respuesta fight or flight, lucha o huida? El enojo está vinculado a la primera modalidad, defenderse peleando, pero huir no necesariamente de cobardes. Es la respuesta antagónica igualmente necesaria para sobrevivir, psicológica o físicamente. Si bien el miedo también puede expresarse mediante la agresión, no le resultará raro imaginar que alguien que teme se ponga agresivo, ¿verdad? Lo más común es que tenga dos modalidades de respuesta, parálisis o escape. Es visible que ciertas especies fueron dotadas biológicamente de mejores condiciones para huir que para agredir, como las liebres, los gamos, los conejos. Los humanos, universalmente, respondemos con miedo ante aquello frente a lo cual sentimos que nuestros recursos son inferiores a los que requeriría la amenaza que se nos presenta. Si lo que nos amenaza es percibido como más poderoso que nosotros, el miedo será una respuesta inteligente de la naturaleza. Emprender la retirada o quedarse quieto donde se está. Pueden ser modos más seguros de no ser aplastado por lo que avance hacia nosotros. El trabajo sobre sí mismo vinculado al miedo consistirá entonces en una especie de trípode. 1. Escuchar qué mensaje nos está dando el miedo, atendiendo a si se trata de una advertencia saludable que tendríamos que tener en cuenta. 2. Si al escucharlo advertimos que es un miedo disfuncional, aprender a convivir con él, a darle espacio sin que domine nuestra vida. Y 3. Hacer contacto con una zona interna en la cual no hay miedo, nuestro eje esencial. Vamos viendo juntos el despliegue de estas ideas centrales y algunas estrategias prácticas para el abordaje del miedo desde un lugar no conceptual. El miedo funcional y el miedo disfuncional. Al igual que sucede con el enojo, como ya hemos visto, el miedo no es per se una emoción negativa, sino que puede ser funcional o disfuncional. Miedo funcional. Temer será una respuesta sana cuando obedezca una señal de alarma ante algo real, cuya amenaza no estamos en condiciones, total o parcialmente, de afrontar con los recursos con los que contamos. Ante una situación tal, las actitudes más asertivas pueden ser el evitar, retroceder, retirarse, aquietarse o al menos actuar con prudencia lúcida e inteligente. En un trabajo sobre sí mismo sensato y saludable, es necesario respetar nuestros miedos funcionales, pues parte esencial de un camino interno sano será ser responsable del cuidado de sí mismo, actitud muy remarcada como indispensable en el budismo tibetano. Escuchar las alarmas nos ayudará, como luego veremos, a ser personas más integradas y a hacer mejores elecciones. Miedo disfuncional. Si bien es cierto, existen miedos funcionales, la mayoría de los miedos que contaminan el diario vivir no lo son. El miedo disfuncional puede asumir distintas formas de manifestarse, tales como una respuesta exagerada ante un estímulo que en verdad podríamos afrontar con menor costo emocional. Por ejemplo, el temor extremo ante situaciones de examen, hablar en público, a estar solo, etc. Una respuesta inapropiada para el tipo de estímulo que se nos presenta, que normalmente sería neutro, como sucede en las fobias, en las cuales se teme lo que no tendría por qué generar miedo. Espacios abiertos o cerrados, algunos animales domésticos, etc. Una respuesta paradójica, en la cual se experimenta miedo ante algo que naturalmente debería producir algo grato, seguridad, alegría, divertimiento o cualquier otra emoción placentera. Por ejemplo, experimentar temor cuando se está en la intimidad amorosa.
una respuesta autoprovocada ante situaciones que se plantean solo en nuestra propia imaginación, es decir, cuando no hay nada real que demande una reacción de nuestra parte, sino que es una movilización interna generada por lo que podría llegar a suceder. Una respuesta masiva, sin causa aparente, que se dispara fisiológicamente más allá de toda causa visible, como en el ataque de pánico. Un estado habitual que acompaña a la persona cotidianamente sin ninguna causa actual que lo provoque, real ni imaginaria evidente, y sin que llegue al extremo del ataque de pánico, como en la ansiedad generalizada, que queda como secuela luego de situaciones traumáticas tales como un asalto o un accidente o una crianza con violencia. Exploración vivencial. Te invito ahora a autorreferir la información que acabo de compartirte. ¿Qué ejemplos personales darías sobre cada una de las modalidades de miedo disfuncional? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles te acompañaron en algún momento de tu vida y ahora están superadas? Más adelante te convidaré más herramientas para este sondeo interno, que son las que yo misma uso en el trabajo con mis propias emociones. La ausencia de miedo. ¿Y qué pasa cuando una situación en la que sería natural que se movilizara miedo, no se produce? En ese caso puede tratarse tanto de una respuesta disfuncional como funcional. Veamos esto. Ausencia disfuncional. Si no experimentamos miedo ante algo amenazante, habiendo un riesgo real, físico o psicológico, este hecho interno será disfuncional cuando opera en el individuo un mecanismo de negación, en el cual se suprimen o bien la emoción reconocible como miedo, o bien la percepción de que existe algo amenazante, no viéndoselo como tal. Esto es lo que sucede en quien se expone inconscientemente a situaciones riesgosas, sin hacer contacto con su mecanismo protector de la supervivencia. Generalmente, detrás de este automatismo hay una actitud de omnipotencia, desde la cual la persona se siente narcisísticamente invulnerable, o bien una exagerada ingenuidad neurótica, que deja a la persona expuesta ante lo amenazante. Muchas veces esta ausencia disfuncional de miedo está sustentada por un impulso autodestructivo inconsciente, habiendo una búsqueda solapada de daños a sí mismo. Puede darse tanto en la práctica de deportes o profesiones de riesgo, como en la exposición a vínculos insanos o a situaciones de vulnerabilidad, tal como transitar por lugares solitarios y peligrosos o viajar a zonas desprotegidas o en las que hay violencia evidente. En todos estos casos se vuelve esencial hacer una revisión profunda de las motivaciones que guían nuestra conducta. ¿Qué ha hecho que desconectemos nuestras alarmas vitales? Esta revisión se hace indispensable, pues parte del cuidado de sí mismo implica mantener sano el mecanismo de alerta que está implícito en el miedo. La exposición neurótica a riesgos innecesarios no es una vía de desarrollo de la propia valentía, sino que puede inclinarnos a un desvío y a tener que transitar consecuencias que hubiéramos podido evitar. Más tarde veremos la diferencia entre tomar riesgos inteligentemente y hacerlos disfuncionalmente. Ausencia funcional. Este tipo de ausencia de miedo, cuyo origen no es neurótico, escapa a la clasificación de la psicología clásica. Estamos hablando de una persona que esté en una situación que debería despertar temor, miedo, terror, y sin embargo no lo experimenta. Pero no por un mecanismo de negación o distorsión de la realidad, sino todo lo contrario. La persona tiene cabal claridad respecto de sí misma y de lo que acontece en su entorno, pero su estado de conciencia le permite ubicarse en una percepción trascendente de la realidad que abarca mucho más que el pequeño ego. Volviendo a nuestro esquema originario, diríamos que en su instancia la persona percibe su identidad a partir de su esencia, del núcleo del sí mismo. Hacer contacto con esa parte de sí nos conecta con la percepción de que, en última instancia, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque lo que teme en nosotros es todo aquello que está ligado a la materia, al reino de lo transitorio, lo impermanente. Cuando se hace contacto con el núcleo esencial, la identidad se ubica en aquello que no es impermanente, sino que permanece a lo atemporal. Veamos esto. Como le decía al principio, el fundamento del miedo es el instinto de supervivencia. En última instancia, se refiere a algo biológico y, por ende, algo que está amenazado de muerte desde el momento mismo de nacer. En cambio, lo esencial, esa porción del todo encarnada en un cuerpo, no puede morir porque no pertenece al tiempo ni a la materia. Y dado que no tiene muerte que morir, no tiene a qué temer.
De hecho, en el budismo zen se lo llama lo no nato. Lo que nace es el cuerpo, lo que muere es el cuerpo, pero eso es indestructible. Quisiera detenerme en este punto porque no se trata meramente de algo del orden de lo fisiológico, sino que tiene connotaciones prácticas en la vida de cualquiera de nosotros. Y en algunos aspectos de la psicología transpersonal se vuelve un tema capital. Este concepto implica que el ser humano puede hacer contacto con una parte de sí mismo en la cual el temor no tiene lugar. Este es posible coincidiendo algunos de estos factores. En situaciones en las cuales las circunstancias nos hacen encarnar una actitud heroica. El héroe se corre del lugar del miedo y puede priorizar la vida de otros aún a riesgo de la suya propia. En este momento hay un reconocimiento no intelectual de que el otro y yo somos lo mismo, lo cual permite desplazar el miedo y actuar para proteger a lo indefenso. El instinto de supervivencia cede paso a la solidaridad en la percepción de que todo es uno y de que, como dice Li Ching, hay cosas más importantes que la vida. Muchas personas en situaciones extremas que acreditarían experimentar no solo miedo, sino también terror, describen haber encontrado en un determinado momento una calma, una profunda quietud acompañada de extrema lucidez, distinta de la calma provocada por la negación neurótica. Este relato es propio de algunos individuos que han estado en situaciones de catástrofe y también es bastante común en personas moribundas. El reconocimiento experiencial de que eso que en verdad se es, no es lo que va a morir. Uno de los principales trabajos que es necesario realizar terapéuticamente con pacientes en tránsito o terminales es ayudarles a enhebrarse con esa identidad supramaterial, en donde no hay miedo que vivir, pues no hay muerte que morir. Más allá de situaciones extremas como las que he mencionado, también la ausencia de miedo puede darse de un modo sano en medio de la vida cotidiana, o en la soledad y en el silencio meditativo, en que puede producirse el contacto con esa parte de sí en donde no hay temor, tomar refugio en ella, como se dice en el budismo. Es en verdad el antídoto máximo al miedo. Una propuesta. Quiero compartirte algunos recursos prácticos vinculados al trabajo con el miedo. La mayoría de las personas de nuestra cultura están ajenas a lo que sucede en su cuerpo, particularmente en relación a las emociones. Tendemos a vivir en la cabeza y el cuerpo es algo difuso. Ahora bien, es inevitable estar conectado con lo que sentimos, darnos cuenta de nuestras emociones, si no somos conscientes de nuestras sensaciones, como veíamos en el módulo 2, ¿recuerdas? Cuando relaciono este concepto con el tema del miedo, encuentro indispensable en el trabajo con mis propios temores y en la ayuda terapéutica aprender a poner atención a las señales corporales de que hay un miedo activado en nuestro sistema psicológico. ¿Qué es lo que significa esto? Que a veces, por supuesto, el miedo que experimentamos es evidente y allí no hay nada que decir, pero la mayoría de las veces sucede lo siguiente. Cuando una alarma de miedo sutil comienza a circular por nuestra sangre y nuestros músculos, si no somos conscientes de ello, perdemos objetividad respecto de la situación y de lo que nos pasa. Entonces comenzamos a justificarnos o a proyectar eso que no alcanzamos a ver en nosotros mismos. Es indispensable poder advertir que se ha disparado un miedo escondido y hacernos cargo de ello. Cuando esto sucede y legitimamos lo que nos pasa, muchas veces el miedo se desvanece y otras, al menos, el hacerlo consciente, nos permitirá saber que estamos leyendo la realidad a partir de nuestro temor y por ende muy probablemente distorsionándola. Observen este relato que nos convida un integrante de un grupo terapéutico. Me subo a un taxi. A los pocos minutos busco entablar conversación con el conductor. Hablo animadamente y el hombre responde con cortesía. Como estoy habituada a observarme, quiero darme cuenta de qué es lo que me pasa, pues me siento incómoda y ansiosa, a pesar de que el diálogo es ameno y fluido. Entonces, observo que lo que me sucede es que tengo miedo, mi respiración se ha cortado, siento una ligera opresión en mi abdomen y como soda burbujeante corriendo por mis piernas. Retrospectivamente advierto que, pocos minutos atrás, hubo un gesto hosco en el rostro del taxista que me produjo inquietud. Me doy cuenta que temo que me agreda, y de que instintivamente he adoptado una estrategia por la cual desarticularle el supuesto deseo de agredirme.
al menos el que yo he imaginado en él, dado que en mi constatación posterior no hubo ninguna señal de que estuviera irritado o me fuera a agredir. Mi modo de defenderse es volverme alguien querible, no atacable. Mi miedo me dispara a una actitud hiperamable, que en verdad no es mera cordialidad, sino que está sustentada en el temor. Es un mecanismo de defensa. Me doy cuenta también de que esto no es inusual en mí. Advierto que muy a menudo, cuando comienzo a experimentar temor de ser agredida, rechazada, juzgada, excluida, mi estrategia para procurar evitarlo es organizar una conducta sobreactuada de cordialidad y gentileza. Podemos imaginar de qué modo incidiría este mecanismo en la vida íntima de quien nos relata la historia, ¿verdad? Lo cierto es que estos miedos sutiles se mueven en cualquiera de nosotros, y si no los advertimos, tiñen nuestra percepción de la realidad y nuestra interacción con los demás. Si esta persona no hubiera advertido que estaba actuando el miedo, es probable que habría proyectado con sus contenidos psicológicos en el taxista y a partir de ello entablara una situación vincular distorsionada e irreal. Te propongo lo siguiente. Durante esta semana que vayamos compartiendo el tema del miedo, estate atento a observar cuáles son tus propias manifestaciones fisiológicas de temor, con qué sensaciones se expresa en tu cuerpo y, sobre todo, qué actitudes vinculares se disparan en vos. Una posibilidad, como vimos, es actuar desde la amabilidad, pero también pueden activarse otro tipo de reacciones. Volverse hostil, tomar distancia, comenzar a ser chistoso y ocurrente, escaparse físicamente de una situación. En la trama vincular podemos hacernos cargo de que estamos experimentando miedo. Es, por un lado, un requisito indispensable para interrelacionarnos sin distorsionar la situación. Y por otro lado, en la verdadera intimidad, se vuelve invaluable como instrumento de conocimiento mutuo. Si quiere un vínculo auténtico, es necesario darle espacio legítimo al miedo. Cuando estamos bien, comienzo a experimentar temor a que me rechaces. Cuando hacemos alguna actividad, te veo mirarme con seriedad y experimento temor de ser criticada o juzgada, y redoblo mi apuesta al perfeccionismo obsesivo. Explicar estos circuitos psicológicos en nuestros vínculos cercanos se vuelve un generador de real intimidad, manifestarse con lo que se es y recibir al otro con lo que le pasa. A partir de allí, tendremos la materia prima de la confianza recíproca. Los vínculos disparan múltiples miedos en cada uno de nosotros, como dicen los Upanishads, antiguo texto sagrado de la India. Donde hay otro, hay temor. Los temores vinculares más comunes son el miedo al rechazo, al abandono, a ser juzgado, miedo a perder la propia intimidad, a ser mal interpretado, a ser excluido, a ser engañado, a ser invadido o manipulado, a perder libertad, a equivocarse, a ser agredido, a que vean rasgos nuestros que preferiríamos mantener ocultos, a fracasar en el vínculo, a la pérdida del otro. ¿Alguno de ellos te resuena como propio? Si es así, observa de qué manera ese miedo dispara en vos conductas vinculares, dado que el miedo no se expresa, se actúa. Si tengo miedo a que el otro me abandone, lo actuaré, por ejemplo, poniendo distancia excesiva, o bien agrediendo al otro para ser yo quien abandona, en vez de ser el abandonado. Detecte sus miedos básicos y sus mecanismos compensatorios. Una vez que lo hagas, verás si se puede compartir en la intimidad con el otro qué es lo que has descubierto. Cuando hacemos esto en un vínculo cercano, y a veces no tan cercano, con frecuencia lo que acontece es que también el otro nos abre lo que les pasa con nosotros. Y aunque no fuera así, legitimarlo ante sí mismo y ante quien se tiene enfrente siempre propenderá a consolidar relaciones auténticas, transparentes. Soy consciente de que el tema de los miedos aplicado a los vínculos íntimos daría como varios módulos más, pero confío en que estas palabras te sean útiles al investigar tu propia realidad psicológica. Que así sea. Imaginación, la fábrica de miedos. En los animales, generalmente el miedo se dispara a partir de un estímulo real y actual, que activa la alarma del sistema de supervivencia. A partir de ello, el animal se paraliza, o bien pelea, o bien huye, como estrategias para salvar su vida.
Cuando digo estímulo real, estoy haciendo alusión a que un animal sano solo reaccionará a algo que verdaderamente esté pasando. A lo sumo, sobrereaccionará si interpreta que la amenaza es mayor de lo que es. Y decimos estímulo actual porque el animal no teme al futuro, a lo que podría llegar a pasar. Eventualmente, solo cuenta con instinto previsor para, por ejemplo, acopiar alimento por si algo pasa. ¿Qué pasa en cambio en los humanos? Nosotros contamos con capacidades prodigiosas y a la vez problemáticas en cuanto al miedo. Tenemos el don de imaginar y de razonar. Cuando estas habilidades mentales se conectan mecánicamente con el miedo, la mente comienza a crear escenarios tenebrosos, con múltiples escenarios de desgracia para los cuales estar preparado. Y es que la mente humana tiene la posibilidad de ideación anticipatoria. ¿Qué es esto? La posibilidad de esgrimir hechos futuros posibles para ensayar la conducta que eventualmente implementaríamos en el caso de que se dieran. Tal como un ajedrecista antes de mover su pieza diagrama en su mente los posibles movimientos próximos de su adversario, la mente humana esgrime alternativas contingentes, revistiendo ese futuro que aún no existe con la existencia de múltiples imaginarios. ¿Por qué o para qué está disponible esta capacidad que nos juega tan en contra? Veámoslo juntos en detalle. El mecanismo anticipatorio. Este mecanismo tiene muchas funciones saludables en el psiquismo humano. Permite la organización, la planificación, la previsión y algo fundamental que es tener presentes las consecuencias de nuestros actos. Esta última capacidad, claramente humana, es la que puede permitir el desarrollo de la sensatez y la gestación de una vida ética y congruente. En el budismo se enuncia elegir y actuar atento a las consecuencias, expresión que se vincula a la ley del karma, apuntando a que nuestras decisiones de vida sean tales que no impliquen consecuencias negativas para nosotros o para los demás. Ahora bien, cuando este mecanismo anticipatorio se instrumenta en relación al miedo, el hecho mental que acontece es la elaboración imaginaria de múltiples alternativas de sucesos temibles que podrían llegar a pasar. Observe lo siguiente. En las técnicas de hipnosis o de visualización se sugieren situaciones imaginarias futuras como para prepararse para ellos. Un examen, una intervención quirúrgica, una competencia deportiva, un viaje. Adiestrándose mediante estas técnicas, cuando llega el momento del hecho, la persona puede tener una actitud más serena y asertiva, pues su inconsciente ensayó las respuestas para esta situación que se prevé vivir. En ese caso se está haciendo un uso intencional del mecanismo anticipatorio y se le instrumenta para que sea saludable dentro del psiquismo. El problema es cuando este mecanismo de ensayo se dispara automáticamente sin conciencia ni intención. Una y otra vez aparecen en la mente hechos posibles y ese ensayo estéril lo que hace es disparar más y más miedo. Es un círculo vicioso. La imaginación nos presenta el hecho, entonces se dispara la respuesta anticipatoria del miedo. Y ese hecho, que quizá nunca nos aconteció y hasta tal vez jamás nos vaya a acontecer, cada vez que lo imaginamos se carga de más terror, de más temor, retroalimentándose. Finalmente, vamos quedando atrapados en una suerte de autohechizo que se autosustenta. Si no ponemos conciencia en lo que nos sucede, aquello que tememos se vuelve cada vez más temible. Tal como se lo describí en nuestros 2 primeros módulos, el problema principal de este mecanismo es que mientras nos sucede no hay nadie dentro nuestro que se dé cuenta de ello. Así quedamos atrapados en una suerte de autohipnosis que se da cuerda a sí misma. El asustador interno. ¿Cómo se desarticula este mecanismo? Volvemos a la misma herramienta, el discernimiento. ¿Discernir qué? Veámoslo. 1. El primer paso es darse cuenta de las sensaciones corporales que están indicando la presencia interna del miedo y hacerse cargo de ellas, esto es, reconocerlas como tales. Si quiere hacer el experimento de reconocer sus señales de temor personales, obsérvese a sí mismo mirando una película de suspenso. Si divide su atención, podrá percatarse de cuál es su respuesta personal ante aquello que le provoca tensión. Es curioso el hecho de que, en este caso, aunque el intelecto sabe que es solo una película, la respuesta fisiológica se produce igual.
Lo mismo puede suceder ante nuestros temores imaginarios. 2. Habiendo detectado que experimentamos miedo, apuntar a percatarnos de qué es lo que realmente percibimos en el aquí y ahora y cuánto de ese miedo responde a algo que estamos imaginando, ya sea por temor a que se repitan acontecimientos del pasado o bien por causas que desconocemos. 3. Observar de qué manera el miedo imaginario, que quizás es solo un porcentaje del miedo total, o tal vez su totalidad, va organizando su hechizo. Es como si tuviéramos un asustador interno que va armando su película de terror con contenidos de nuestra propia mente. Cosas que hemos vivido, que alguna vez leímos o escuchamos, cosas que le sucedieron a otras personas, etcétera, etcétera. Vea cómo ese asustador interno construye argumentos, escenas, frases que le repite en su oído, como un gran ilusionista que sabe cómo producir efecto en su público. Tal como lo abordamos en los otros seminarios con más detalle, pues es un tema central en la psicología transpersonal, los humanos somos psicológicamente como una legión de yoes internos. Entre esas diversas instancias psicológicas, una de ellas podría llamarse así, el asustador. Su raíz está en el instinto de autoconservación, pero se va constituyendo de manera tal que en vez de estar al servicio de la prudencia, que es su verdadera función sana, termina estando al servicio del síntoma, funcionando neuróticamente. El asustador interno es un gran relator, tal como los cuentistas que en algunos fogones nocturnos inventan historias de aparecidos, cautivando al público con sus cuentos. Con el solo hecho de darse cuenta de este mecanismo, muchas veces el hechizo se esfuma, pero si en algunos momentos esto no es posible, al menos es probable que usted advierta de qué manera, en base al miedo, ese asustador interno está, con sus argumentos, distorsionando su percepción de la realidad. Cuando uno advierte de qué modo está autoasustándose, es natural que comience a quitar credibilidad a las fantasmagorías de su propia mente. Ve cómo se despliega esa película de terror que tiene por director, por actor y por público una única persona, uno mismo. Cuando la conciencia testigo se percata de este fenómeno psicológico, podemos ubicar nuestro eje de identidad en aquello que no está involucrado en el temor. Lo ve, lo testigua, pero no se engancha en él. No siempre es fácil instrumentarlo, pero si usted tiene en cuenta estas pautas, podrá desarticular buena parte de los mecanismos del miedo autogenerado. Otra propuesta. ¿Recuerda cuando un tiempo atrás hablábamos de esa expresión del budismo tibetano que dice estar en el tiempo? Estar presentes, aquí y ahora, y observar lo que es, agudizando conscientemente nuestros sentidos, poniendo plena atención en nuestras brechas de inconsciencia. La mente saltarina se enreda en distintos matorrales del pensamiento, haciéndonos perder pie en relación a lo que verdaderamente está dentro nuestro y frente a nosotros. Si referimos este planteo al tema del miedo, ¿qué vemos? En principio, como le comentaba, la mayoría de los miedos tienen una raíz imaginaria, y ese imaginario se sustenta en que la mente se desplaza del aquí y del ahora para considerar el pasado y el futuro. La mente se remite al pasado refiriendo a aquello que nos ha sucedido a nosotros o a otros y lo proyecta en la pantalla del futuro como una variada gama de acontecimientos que eventualmente podrían suceder. Ese es el circuito principal de nuestra fábrica de miedos. Por ejemplo, una persona que no se siente bien va al médico y comienza a ponerse en marcha la máquina de sus miedos. Aparecen en su mente situaciones desagradables vividas en relación a su salud, cosas que le han sucedido a otras personas, cosas que leyó sobre ciertas enfermedades, y con todos estos retazos del pasado construye un collage de múltiples alternativas desagradables que le podrían acontecer. En el trabajo con pacientes que padecen enfermedades físicas, una premisa indispensable es vivir día a día, y aún más momento a momento, con lo que está sucediendo ahora. Esta consigna es válida para cualquier otro temor que contenga esa materia prima del pasado, armando futuro. Es la herramienta primordial para asumir la incertidumbre sin ser devastado por ella. En este gráfico vemos una escena que muchas veces es relatada en consulta terapéutica. Quizás usted se reconozca en ella o en alguna similar. Supongamos que la mujer de nuestro gráfico está en su casa, en las afueras de la ciudad. Su hijo adolescente debió haber venido hace una hora, pero todavía no ha llegado.
A medida que pasan los minutos, su imaginación comienza a tejer posibilidades del porqué de la demora. Inclusive podría ser que esto fuera frecuente, que el hijo usualmente llegue tarde. Sin embargo, una y otra vez, el asustador comienza a sacar de la galera todo un menú de tragedias posibles. ¿Lo habrán asaltado? ¿Habrá chocado con el coche? ¿Lo habrán secuestrado? Etcétera, etcétera, etcétera. La mente viaja desde el pasado hacia el futuro, trayendo recuerdos más vagos o más claros, de circunstancias catastróficas, y las proyecta hacia el futuro, armando escenas en hospitales, departamentos de policía, etcétera, etcétera. El cuerpo ha disparado los jugos del miedo y la adrenalina está generando ya todo tipo de trastorno físico. De pronto, a lo lejos aparece la figura del automóvil tan esperado. La respiración se amplía, los ritmos se desaceleran, la expresión del rostro se distiende. Quizás se pase a la alegría, o bien al enojo, o bien todo junto. Sé por propia experiencia que no es sencillo salir de este estado autohipnótico. Y es aún más difícil cuando la persona se reconoce como intuitiva, pues se le mezcla la fantasía con la intuición. ¿Lo está imaginando o lo está percibiendo intuitivamente? Aquí lo vemos muy expresamente, pero este tipo de construcciones mentales se da con mucha más frecuencia de lo que podría creerse. El entrenamiento para trabajar con este tipo de miedos es traerse una y otra vez al presente, procurando discernir qué es lo que se percibe respecto de qué es lo que se imagina. Aquí le he planteado un ejemplo puntual, pero este juego de salirse del tiempo, armando estrategias futuras, en muchas personas es habitual. Si quiere, tenga en cuenta entonces esta clave, tan cara a la psicología de Oriente. Cuando se vea a sí mismo transitando por este tipo de circunstancias, vuelva a prestar atención en el aquí y en el ahora, a lo que percibe a través de los sentidos. No se adelante en el tiempo. El futuro estará constituido de variables diversas, muchas de las cuales no están en sus manos. Observe la necesidad de controlar y suéltela. Gentilmente suéltela. Vuelva una y otra vez a su respiración, a lo que ve, a lo que oye, ahora. Cuando yo intento hacerlo, lo que percibo es como un retorno a mi eje. A veces los fantasmas del miedo se desvanecen por completo. Otras veces, al menos, no compro tan ingenuamente los argumentos que mi asustador me quiere vender. En la iconografía del budismo y del hinduismo, los temores suelen ser representados como fantasmagorías demoníacas. El ahora es el máximo exorcismo para esos demonios. Quienes han enfrentado difíciles empresas, que requirieron de mucho coraje y de mucha determinación, describen la importancia enorme de procurar que la mente no se adelante en el tiempo, ni tome el pasado como único parámetro. En una entrevista al primer explorador que recorrió el Amazonas de extremo a extremo, le preguntaron si no había experimentado terror en su travesía, por los peligros que entrañaba. Recuerdo que respondió: en ningún momento tenía en cuenta el concepto atravesar la selva amazónica. Pensaba en cómo llegar hasta ese árbol, hasta aquella orilla, hasta aquel claro en las matas. Respecto del temor disfuncional y su relación con el salirse del tiempo, dijo Krishnamurti: el tiempo es el movimiento del pensar, el pensar como medida. El temor es el tiempo. El pensamiento es la respuesta de la memoria, del conocimiento, de la experiencia. Es limitado. Es un movimiento en el tiempo. Si no hay tiempo, no hay temor. Ahora yo estoy vivo, pero tengo miedo de que pueda morir. Podría sucederme en el futuro. Hay un intervalo de tiempo producido por el pensamiento, pero si no hay ningún intervalo de tiempo, no hay temor. ¿Puede ser uno capaz de renunciar a su intento de controlar lo que va a suceder? Volver a su propio eje y, al menos con una parte de sí, renunciar al pasado, renunciar al futuro, y en este sentido que venimos diciéndolo. De ello depende el poder de evitar buena parte del sufrimiento innecesario. Si le cuesta, como a mí, como a todos, no se desaliente. Con el solo intento, la vida ya no es la misma. Exploración vivencial. Te invito a referir a vos mismo todo lo que hemos visto juntos respecto a la imaginación como fábrica de miedos. Cada uno de nosotros, por su naturaleza y por la historia personal vivida,
guarda en su interior lo que podríamos llamar nuestras escenas temidas. Se trata de situaciones de intensa carga emocional que anidan en nuestro inconsciente y que cobran forma de fantasías, proyectándose como una película hacia el futuro, como preparándonos para cuando ello suceda. En algún momento en que dispongas de tiempo para vos mismo, si nunca antes lo has hecho, te propongo que explores cuáles son tus propias escenas temidas. Si bien muchas situaciones duras generan aprehensión universalmente, algunas de ellas ni siquiera pasan por nuestra cabeza, en tanto que otras nos acosan como fantasmas. Mírelas de frente y fíjate si podés descubrir cuál es su raíz. Identifícalas con claridad. Es posible que a partir de ellas se disparen múltiples conductas cotidianas, confluyendo todas en ese mismo hecho temido. Por ejemplo, si alguien se piensa a sí mismo en el futuro, solo, desvalido, desamparado y sin amor, esa imagen interna le acosa. Es probable que tenga inervadas en su conducta una serie de actitudes que propenden a protegerse de esa eventualidad, tal y como podría ser conservar vínculos insanos con tal de no quedarse solo, o elaborar constantemente nuevos proyectos de trabajo para ahuyentar esos pensamientos llenando a su agenda. Reconocer las propias escenas temidas y sus mecanismos compensatorios inconscientes es crear la posibilidad de ir rompiendo el hechizo y autogenerar mayor libertad. No siempre se logra hacerlo sin ayuda terapéutica, pero con apoyo o sin él, por ahí es el camino. Protegiendo a nuestros temores. Tal como vinimos trabajando hasta aquí, un aspecto crucial, al igual que con cualquier otra de nuestras emociones, es el observar cómo nos vinculamos con nuestro propio miedo, qué emociones secundarias sentimos respecto de él. En nuestra cultura, el miedo suele estar desacreditado, sobre todo entre los varones. Tener miedo es sinónimo de debilidad, de cobardía, de inferioridad, y en verdad esa mirada muy poco ayuda a trabajar con el miedo. En general, lo que produce es una represión de nuestros aspectos temorosos, que pasarán a formar parte de nuestra sombra psicológica. Cuando queremos conservar la autoimagen de ser alguien que no teme a nada ni a nadie, por compensación, tenderemos a sobreactuar falsa confianza, pseudoseguridad, intrepidez. Esta compensación va generando una escisión en la persona, la va descontactando con sus zonas vulnerables y sensibles. Cuando esto sucede, es necesario hacer una tarea de saneamiento que permita recuperar esas partes de sí e integrarlas conscientemente. Legitimar el miedo. Es natural que, sea por razones reales o imaginarias, todos tengamos dentro un niño asustado que necesita amparo, protección. Lo cierto es que la realidad humana, existencialmente hablando, es vulnerable. Estamos suspendidos en el espacio, en un mundo aparentemente caótico, cuyas reglas más profundas desconocemos. Respetar esa parte asustada es indispensable para que se desasuste. Por el contrario, recriminarle, despreciarla, pelear con ella para que deje de temer, es tan inapropiado como querer tranquilizar a cualquier niño por esos mismos miedos. La expresión "no tengo que tener miedo", diciéndoselo a sí mismo con severidad, poco puede ayudar a que el miedo cese. ¿De qué otra manera entonces vincularse inteligentemente con el propio miedo? El primer paso es legitimarlo, aceptar ese miedo dentro de sí. Aún el más valiente puede definirse como alguien que generalmente actúa más allá de su propio miedo, y no por haberlo anulado. Tal como un niño que debe cuidar a su hermano menor suele sentirse grande y fuerte, podemos autoparentalizarnos y criar a nuestras partes menos crecidas. Ser el propio padre, la propia madre, el propio hermano mayor. Al tener una actitud de brindarle confianza desde nosotros mismos a esta parte interna atemorizada, se va desplegando dentro de sí una instancia más madura, más crecida, más sólida, más ecuánime. Así como podemos tener mecánicamente un asustador interno, también podemos instituir un protector intrapsíquico, sólido, confiable y otorgador de confianza en nuestros aspectos más frágiles. Esas partes asustadas son instancias heridas que no han podido desarrollar aún la fortaleza que necesitan. El modo de que la consoliden será, como en todo, tratándolas con firmeza pero gentilmente.
Escuchemos juntos algo más de Krishnamurti. La cuestión es cómo liberarse del miedo. En primer lugar, no es que se venza, ha de conquistarse una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a ningún problema. El problema puede ser comprendido, no vencido. Son dos procesos completamente diferentes, y el proceso de vencer conduce a más confusión, más miedo. Resistir, dominar, batallar con un problema o erigir contra él una defensa es solo crear más conflictos. Si en lugar de eso podemos comprender el miedo, introducirnos en él totalmente, paso a paso, y explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá bajo ninguna forma. Esa realidad tiene que verse, sentirse y experimentarse con claridad. El miedo no puede vencerse mediante ninguna forma de defensa o resistencia. La esencia del coraje. La palabra coraje tiene la misma raíz que corazón. En inglés es bien notable. Core es igual a centro, corazón, alma, esencia. El coraje, en el real sentido de la palabra, implicaría hacer contacto de algún modo con lo más profundo de sí, más allá de que haya una parte más externa que experimente temor. Asentar la identidad en el núcleo de sí mismo puede implicar entonces que paralelamente se muevan nuestros miedos, pero que obremos desde nuestra templanza, respetándolos pero no quedando sometido a ellos. Es como si actuásemos desde el centro quieto de un huracán, en tanto que de la periferia gira el polvo y la basura que arrastra la tormenta. Es en ese núcleo donde encontramos la verdadera materia prima de la valentía. Más allá de la valentía del ego, fundamentada generalmente en el amor propio de no achicarse ante lo temible. Hay un núcleo esencial que prodiga la confianza en lo imperecedero. Hacer contacto con ese otro tipo de coraje es indispensable en el viaje del héroe, que es el cada uno de nosotros emprende para llegar a convertirse en quien realmente es. En el budismo, al meditar, suelen colocarse las manos en ciertas posturas específicas, mudras, que tienen por función estimular determinados estados internos. Son 108 en total. Una de ellas representa la actitud de no temor, con la palma derecha como deteniendo algo que avance hacia sí, como se puede observar en la foto, mientras la palma izquierda descansa relajadamente. Este mudra describe gestualmente la actitud transpersonal ante lo temible. Si enhebro mi identidad en mi eje esencial, que es parte del todo, la visión que otorga ese contacto con lo imperecedero es el antídoto más eficaz para el temor, siendo esto algo mucho más profundo que una negación neurótica. Una figura que aparece en distintas tradiciones, incluidas las precolombinas, representando al hombre o la mujer comprometidos con un camino, es el del guerrero. El guerrero no pelea, su desafío es conquistarse a sí mismo y hacer de su vida algo significativo. Para ello requerirá determinación y coraje. Ese coraje tiene dos aspectos en su manifestación, extra e intrapsíquico. Ambos son las dos caras de una misma moneda. Veamos. El coraje hacia el mundo externo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, aún ahora, por supuesto, algunos seres humanos han elegido retirarse del mundo para dedicarse a la vida espiritual. Y si bien esta opción monacal es una posibilidad, el camino en medio de la vida es una opción disponible para la mayoría de los buscadores. La vida es nuestro monasterio. Y, en verdad, desarrollarse internamente participando del mundo es quizás hasta más difícil que la tarea del monje. Tomar la cotidianidad como un lugar de entrenamiento de la conciencia de sí requiere de mucha sobriedad, perseverancia y el ejercicio de una alteridad que nos posibilite descubrir a través de los estímulos de la vida para ver quiénes somos y cómo reaccionamos. Así como podemos ver de qué está rellena una almohada al hacerle un tajo, así vemos de qué está hecha una persona observando qué sale de su interior cuando la vida la punza. Tanto en el misticismo cristiano como en el sufismo, la expresión se aplica a esto. Es estar en el mundo sin ser del mundo. Desplegar una vida personal
consistente y plena sin quedar atrapado en lo externo. Afianzar vínculos efectivos, generar discursos materiales, encarar emprendimientos sociales, solucionar problemas diarios, son modos de medirnos internamente y desarrollar lo que aún no ha germinado dentro nuestro. Como decía el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, el arte de la paz es completar lo faltante. En ese juego con el mundo externo, será indispensable crear tiempos y espacios para retirarse del mundo y ejercer una soledad fructífera y consciente. Pero evitar intervenir en el mundo, generalmente, sobre todo en la juventud, en la mayoría de las personas es un caldo de cultivo para la neurosis, más que un modo de desplegar la totalidad de lo que se es. Enfrentar los problemas cotidianos y discernir los pseudo-problemas que creamos con nuestras distorsiones emocionales requiere de mucho coraje, en el sentido verdadero en que lo mencionábamos recién. Y aquí está lo fundamental. El ejercicio de ese coraje va corriendo los límites de nuestra identidad. Cuando eludimos, postergamos, evitamos aquello que implicaría expandir nuestras habilidades para trascenderlo, secretamente gestamos un sentimiento de autotraición. Por el contrario, las personas que tienen un sano autorrespeto es usual que lo hayan generado a partir de confrontando con aquello que mecánicamente habrían eludido. Abraham Maslow, uno de los precursores del enfoque humanista transpersonal, decía: quien no ha conseguido, resistido y superado, sigue dudando de su propia capacidad de hacerlo. Esto está implicando que el trabajo de expansión de la conciencia de sí requiere tomar las dificultades que la vida ofrece como un desafío ante el cual probarnos. En algunos monasterios, particularmente en el Zen, darle al aspirante una tarea para hacer que exceda ligeramente su capacidad evidente es un modo de hacer germinar el potencial aún no manifestado. En el monasterio de la vida, siendo uno mismo el propio maestro, el criterio podría resumirse en exponerse a riesgos inteligentes. No tomar riesgos es casi una garantía de que se seguirá en el mismo nivel de conciencia que el que se tiene, o bien se irá para atrás. Ir más allá de nuestros límites mecánicos hace aparecer zonas desconocidas de sí mismo. En este aspecto, la segunda palabra de la expresión riesgos inteligentes es indispensable para completar este concepto, pues tomar riesgos per se puede ser simplemente un vicio psicológico inconducente. La conciencia no se desarrolla por transitar meramente lo peligroso, sino por tener la audacia de hacer aquello que nos puede sacar de nuestra zona de comodidad. ¿Qué es esto de la zona de comodidad? Cada uno de nosotros va cultivando una imagen de sí y una noción de lo que es el mundo. Inconscientemente, los movimientos que vamos haciendo en la vida nos llevan a fortalecer ambas imágenes y a evitar todo aquello que pueda romperlas. La expresión zona de comodidad no hace alusión solamente a pasarlo bien. También puede ser cómoda la desgracia, la limitación, el someternos a situaciones penosas sin hacer lo necesario para salir de ellas. Y es llamada zona de comodidad porque una parte de sí elige esto antes de tomar la decisión de lo diferente. Elige aquello a lo que se está acostumbrado. Lo diferente genera temor. Como dice el dicho popular, mejor malo conocido que bueno por conocer. El hábito nos otorga una identidad postiza que nos brinda cierta seguridad. Cuando hacemos lo inhabitual, ampliamos nuestro criterio de lo que somos y de lo que es el mundo. Pero lo habitual genera ansiedad. Lo más chato de sí mismo no tolera la incertidumbre. Tener la audacia de transponer esas fronteras internas implica abrirse a lo desconocido. ¿Por qué se da esa ansiedad? ¿A qué tememos cuando tememos al cambio? Porque hemos sustituido nuestra identidad esencial por una imagen de sí y cuidamos que ésta no se modifique, aferrándonos a ella. También cuidamos la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros. Dar una imagen distinta de la que queremos que los demás tengan es vivido como extrema ansiedad. Fíjense en este curioso dato. Las encuestas de temores humanos más frecuentes e intensos, los que mayor puntaje obtienen, no son el temor a la muerte, a la enfermedad, a los accidentes. El miedo más común en el ser humano promedio es el miedo al ridículo. Romper la imagen social es vivenciado como un riesgo de vida. Uno se piensa a sí mismo, y de determinada manera,
y cuidamos esa autoimagen transfiriendo a ella el instinto de supervivencia con el que contamos para cuidar el cuerpo. Se siente que quebrar esa imagen sería algo así como morir, y en verdad lo es. Cada crisis que atravesamos, con todo su potencial transformador, implica la muerte de una imagen de sí y del mundo tal como lo vemos. De uno mismo dependerá aprovechar ese quiebre para construir algo más real o no. Emprender lo desconocido, ampliar el repertorio de actividades, animarse a aquello en lo cual no se está seguro, convoca fuerzas internas que no se manifiestan hasta que nos lanzamos a la acción. Como dijera el mismo Richard Bach, échate a volar y te crecerán las alas. Desde la lógica lineal podríamos esperar una eternidad a las que alas nos crezcan, sin echarnos a volar. Exploración vivencial. Maslow señala una relación directa entre la autorrealización y las elecciones que una persona va realizando cada día de su vida. Podemos elegir en base al miedo, buscando su seguridad, o bien elegir en base a decidir crecer, más allá del miedo. En sus propias palabras. Consideremos la vida como un proceso de elecciones sucesivas. En cada instante existe una elección progresiva o una elección regresiva. Podemos orientarnos hacia la defensa, la seguridad o el miedo, pero en el lado opuesto está la opción de crecimiento. Elegir el crecimiento en lugar del miedo 2 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. La autorrealización es un proceso continuo. Elegir en pro del propio crecimiento conlleva disponerse a tomar pequeños o grandes riesgos inteligentes. En base a esto quisiéramos proponerle 3 cosas. 1. Contemple las distintas áreas de su vida: trabajo, pareja, vida social, salud, lo económico, el despliegue de su creatividad. ¿Hay en cada una de esas áreas alguna decisión que esté evitando tomar y que, en función de esto que estamos compartiendo, querría comenzar a implementar? Por favor, toma nota de ellas. ¿Cuál sería el primer paso que podría dar si decidiera concretar esta toma de decisión? Durante esta semana, si lo deseas, tené presente que en tu cotidianidad estos 2 tipos de elecciones, tomadas a partir del miedo o bien del impulso del crecimiento, observa de qué manera se instrumentan, en función de ello, las decisiones que tomás diariamente. ¿Tendés a elegir en base a conservarse en tu zona de comodidad o apostás a expandir tus límites? 3. Cuando estés tranquilo y puedas tomarte un tiempo para vos, cerrá los ojos y permitite imaginar lo siguiente. Si a partir de hoy carecieras de temor al ridículo, al fracaso, a equivocarte, a ser mal visto, ¿qué te animarías a hacer? La persona que va transitando el camino comienza a estar cada vez más autodeterminada y con ello cada vez menos pendiente del juicio de los demás pueden hacer o no sobre sus elecciones. ¿Cómo te ves a vos mismo en este aspecto? El coraje hacia el mundo interno. Como vimos antes, el coraje hacia el mundo externo y el necesario para asumir el mundo interno son 2 caras de una misma moneda. Investiguemos ahora el segundo aspecto de esta dualidad inseparable. En muchos relatos del viaje del héroe, con frecuencia el peregrino tiene que pasar la prueba de verse frente a un espejo que refleja la verdad sobre sí mismo. El mirar en ese espejo mágico requiere del máximo valor por parte del héroe. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta necesita desglosarse en 3. Por un lado, tememos ingresar a nuestras zonas oscuras, donde anida lo reprimido. Por otro, evitamos hacer contacto con nuestros aspectos internos heridos. Pero, aunque suene extraño, también tememos contactar con lo mejor de nosotros mismos. Nos da miedo asumir la plenitud. Transitemos juntos estos 3 aspectos del miedo al mundo interno. 1. El temor a las zonas oscuras. En la construcción de la propia identidad, en forma inevitable, vamos reprimiendo aspectos densos de sí mismo, difíciles de aceptar como propios. Esto es lo que Jung denominó sombra. Estos sentimientos inaceptables lo son, sobre todo, porque hacerse cargo de ellos quebraría nuestra autoimagen. Sin embargo, todo proceso genuino de autodescubrimiento requerirá como paso indispensable la asunción de estas zonas oscuras.
El temor fundamental a hacer contacto con estas partes de sí mismo también está vinculado a la carencia de que si lo hiciéramos perderíamos el control. Sin embargo, cuando se transita conscientemente por esas zonas oscuras, lo que encontramos es, más allá de todo juicio, un reservorio de energía que puede ponerse a jugar a favor en el contexto de la totalidad de quien somos, como lo hemos visto juntos cuando hablábamos del enojo. ¿Recuerdas? 2. El temor al contacto con las zonas heridas. Llegar a ser uno mismo implica, en las antiguas metáforas, ser amo de su propia casa interna. Y el dueño de una casa debe poder acceder libremente a todas sus habitaciones. Cuando guardamos heridas emocionales sin resolver, es como si alguno de los cuartos de esa casa interna estuvieran con llave e inhabitables, llenos de trastos viejos y de objetos en estado de putrefacción. Lavar a fondo nuestras heridas es indispensable para que puedan comenzar a cicatrizar. Cuando abordamos el tema del dolor, le mencioné la importancia de vivirlo sin evitarlo, pero es natural que sintamos temor a hacer contacto con nuestras zonas lastimadas. Sin embargo, como vemos, no hacerlo significa que por lo menos dos cosas. Una, que una parte de nosotros mismos nos quede vedada y por ende ocupada por los contenidos que van fermentando sin ser abordados frontalmente. Por otra parte, iremos instrumentando mecanismos de defensa inconscientes que impedirán un contacto real con los demás en nuestros vínculos de intimidad. Podríamos graficarlo de la siguiente forma. Si el rectángulo representa la totalidad psicológica de una persona y el sector rojo una zona interna herida no resuelta, la franja celeste representaría un conjunto de mecanismos de defensa instrumentados para evitar tomar contacto con la zona del dolor. La franja gris representaría mecanismos de defensa subsidiarios que operan como si fuera un cerco con alarmas que comenzarían a sonar cuando nosotros mismos u otros, en la interacción, se acercan a esa zona herida. Como queda claro a través de este dibujo, el espacio interno que ocupa una zona irresuelta es importante y también lo es el impedimento con que vamos a cargar a cuanto a poder vincularlos con otros íntimamente. Ni bien alguien se acerca a la zona parda, las alarmas se dispararán como para evitar la intimidad en este punto. Esto es un camino hacia la soledad y el aislamiento, al menos de esa parte de sí, que puede no ser poco decir. La persona tendrá hambre de intimidad y a la vez, ni bien alguien se aproxime más allá de su superficie, implementará los medios como para impedir un contacto profundo. Esto puede ser una trampa mortal. Cuando trabajamos con nuestras heridas históricas y las limpiamos, van quedando cada vez más espacios liberados, sin alarmas, sin tabúes, sin neurosis. Vamos perdiendo el miedo a hablar sobre ciertos temas, a hacer ciertas cosas, a vivir cierto tipo de situaciones. Vamos pudiendo abrir nuestra intimidad sin quedar expuestos a nuestras heridas, pues éstas ya no están abiertas ni purulentas, nos son conocidas y tenemos una noción más lúcida sobre cómo movernos en la vida como para que ya no nos duela. Confrontar terapéuticamente con los miedos que se derivan de nuestros dolores emocionales resulta francamente liberador. Hacer contacto con ello no solo no significa desbordarse, sino que implica habilitar zonas internas y vaciarlas de su peso. Esto trae aparejada una peculiar alegría que usted seguramente ya debe conocer y la posibilidad de crear intimidad sin estar tan sobredefendido. 3. El temor a la propia grandeza. Hasta aquí los temores parecen bastante comprensibles, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso del temor a la propia grandeza? En este caso, la palabra grandeza no hace alusión al ego, sino a nuestros aspectos esencialmente más valiosos. Curiosamente, asumir lo mejor de lo que somos conlleva un paso de madurez psicológica que con otra parte de sí se evita dar. Hacerlo implicaría responsabilizarse por expresar hasta dónde nos sea posible todo nuestro potencial interno. ¿Por qué tememos esta expansión? En verdad, es parte de la problemática propia de la represión del Atman de la que habla Wilber. Nuestra esencia está reprimida y desreprimirla implicaría una transformación tan profunda que el viejo modelo de sí mismo caería como una cáscara vacía. Maslow denominó a este fenómeno el complejo de Jonás, haciendo alusión al personaje bíblico que cuando es nombrado por el profeta
profeta por Jehová, no quiere asumir semejante designación. La pregunta final es, ¿quién? ¿Yo? Escuchemos juntos lo que el mismo Maslow nos dice sobre el complejo de Jonás. En mis apuntes califiqué en un principio a esta defensa como el miedo a la propia grandeza, o evasión del propio destino, o huida de nuestros mejores talentos. Quisiera subrayar tan lisa y sanamente como me fuera posible el punto de vista no freudiano según el cual tememos tanto a lo mejor como a lo peor de nosotros mismos, aunque de modo diferente. La mayoría de nosotros podríamos ser mejores de lo que en realidad somos. Todos tenemos potencialidades sin usar o sin desarrollar plenamente. En realidad, muchos de nosotros esquivamos las vocaciones, llamada, destino, tarea o misión en la vida, sugeridas por nuestra constitución. Tendemos a rehuir las responsabilidades dictadas, o bien insinuadas, por la naturaleza, el destino, incluso a veces por accidente, tal como Jonás intentó en vano escapar de su destino. Tememos a nuestras máximas posibilidades, así como a las más bajas. Por lo general, nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos, en las condiciones más perfectas y de mayor coraje. Gozamos e incluso nos estremecemos ante las divinas posibilidades que descubrimos en nosotros en tales momentos cumbre, pero al mismo tiempo temblamos de debilidad, pavor y miedo ante esas mismas posibilidades. Si deliberadamente planeáis ser menos de lo que sois capaces de ser, os prevengo que seréis profundamente infelices para el resto de vuestros días. Estaréis rehuyendo vuestras propias posibilidades, vuestras propias capacidades. ¿Por qué el ser humano teme a la expresión de lo mejor de sí mismo? Hay dos razones principales. La primera es que la irrupción de nuestra naturaleza esencial rompe las estructuras aprendidas, los hábitos desde los cuales hemos constituido una identidad postiza, que nos cuesta mucho desarticular. Hábitos, vínculos, estrategias de supervivencia. La segunda razón es que el expresar la propia plenitud implica salirse del estándar de la mediocridad. Y esto significa quedar recortado respecto de las mayorías, destacarse y con ello quedar expuesto. Muchas veces quien se anima a más que el promedio es criticado, envidiado y rechazado. Es como si su plenitud fuera vivida por el resto como un recordatorio de todo aquello a lo cual no se animan. La historia de la humanidad muestra la enorme cantidad de caos en los que alguien notable ha sufrido el escarnio de quienes no supieron tolerar su brillo, su originalidad, su coraje. Asumir el propio potencial vulnera nuestras necesidades más básicas de pertenecer gregariamente al montón, que se ve amenazada por la soledad de la exclusión. Probablemente uno de los relatos que mejor ilustre este fenómeno sea justamente Juan Salvador Gaviota, expulsado de la bandada por atreverse a ser. ¿Tiene esto algo que ver con tu historia? Exploración vivencial. Quisiera pedirte que tengas en cuenta lo que te he compartido sobre el complejo de Jonás. Cuando nos atrevemos a ser fieles a lo que desde adentro quiere manifestarse, es natural que experimentemos alegría y un profundo bienestar consigo mismo. En la psicología de Oriente se dice que esto implica que la parte del todo que está encarnada en cada uno de nosotros, al manifestar su potencial, encaja con ese todo, como la pieza de un rompecabezas, y uno siente que está ejecutando finalmente su propia partitura en la gran orquesta. Cuando somos muy jóvenes, incipientemente, a través de nuestros ideales, solemos intuir cuál es nuestra partitura y cuál es el instrumento que somos llamados a ejecutar. Luego, o vamos en pos de lo que esa voz interna nos insta a hacer, o bien la acallamos y vivimos una vida normal, o sea, mediocre. ¿Cómo se ha dado esto en tu vida? ¿Sentís que estás tocando tu partitura en la gran sinfonía? Si no es así, ¿hacia dónde sería un primer paso tentativo para tomar la responsabilidad de ejecutar tu instrumento? Si experimentas temor, no te preocupes. Recordá que el verdadero coraje no requiere de la ausencia de temor, sino de reconocerlo, aceptarlo y, no obstante, actuar. Como se dice en el Zen, just do it, solo hágalo.
para que no suceda como decía el poeta Tagore. Me la he pasado templando y destemplando mi instrumento, pero aún no he tocado la canción que he venido a tocar.